Conocí a Cristian hace más de 15 años en la universidad y en agosto del año 2022 conocí a Paola. Me sentí tan agradecida y sorprendida de que, aún sin conocerme, haya accedido a tomarse un café conmigo en un momento tan vulnerable de su vida. Valeria, su hija de 5 años, había fallecido en un trágico accidente hacía apenas unos meses. Me intrigaba su manera de vivir el duelo. 4 días después de la muerte de Valeria, habían publicado un contenido para honrar su memoria apoyando un hospital pediátrico. Una semana después, no pasaron por alto el cumpleaños de su hijo Mauricio. Ahí entendí que había algo muy especial en esta familia. Todos hemos perdido algo alguna vez, pero nada se compara con la pérdida de un hijo o hija a ninguna edad ni en ninguna etapa de sus vidas. Cristian y Paola lograron avanzar con una fuerza sobrehumana digna de descifrar y conocer. Acompáñame a conocer el método de pasar de la pérdida a la esperanza con la familia Molina Checo. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Cristian y Paola, yo estoy tan agradecida de tenerlos aquí. Yo sé que las personas que nos ven y nos escuchan no saben que hay un trasfondo detrás de este episodio, y es que este iba a ser el primer episodio del podcast que lo habíamos grabado inicialmente con Paola, y por lo que diría que fue la voluntad de Dios, porque no hay otra explicación, ese episodio no pudo salir, ni el material lo pudimos conseguir, pero sabemos que el Señor tenía este día reservado. Así que bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la Paola. invitación. Tú sabes que una de las cosas que más me hace estar agradecida de tenerlos aquí es que este es el episodio número 12, y el número 12 en la Biblia y para la teología significa perfección. 12 tribus de Israel, 12 discípulos, o sea, el 12 tiene muchos significados en la Biblia, así que yo sé que era hoy. Era hoy el momento. Y hoy mi hijo Mateo cumple 3 meses, o sea que también... También. Sí. Ay, Dios mío. Cuántas diosidencias hermosas. Ay, sí. Miren, una de las cosas que más me alegra de tenerlos a los dos aquí, de tenerlos como pareja, es que ustedes se enfrentaron un momento tan doloroso para la vida de cualquier ser humano. Y contrario a todas las estadísticas y a todas las cosas que pasan en muchas parejas, que es separarse, eso los fortaleció a ustedes como matrimonio. Y quisiera iniciar con ese tema. Yo creo que cuando cosas como esta pasan, esas cosas que no esperábamos, no teníamos forma de prever, y que son lo suficientemente grandes para mover el mundo entero, las cosas no pueden seguir igual. Tienen que cambiar. Cambia tu vida en muchos sentidos. Cambia tu fe. Tiene que cambiar. Nunca se va a quedar intacta. O tú cuestionas todo y renuncias a todo lo que tú pensabas que sabías y te incomoda, o se fortalece tu fe, pero no va a quedarse igual. Es imposible. Tu matrimonio es otra cosa. Si tú estás casado y se te muere un hijo, el matrimonio también, hay un terremoto ahí. Uh-huh. No hay forma de que se mantenga igual. O se destruye inmediata o gradualmente a lo largo de años, o se fortalece, pero no se va a quedar igual. No hay manera de que se quede igual. ¿Y cuál usted entiende que fue la parte más, la etapa más difícil de ese proceso? Mira, Paola, llevamos 2 años. Yo no sé si la parte más difícil no ha llegado. Yo lo que sé es que cada día decidimos estar casados. Decidimos estar juntos. Y sabemos que no hay una puerta, no hay un my way or the highway, no hay highway. No hay manera de salir de esto. Es así. Sabemos que enfrentándolo juntos va a ser mejor que enfrentar esto separado. No tenemos el derecho de pensar en otra cosa. El inicio es muy duro, porque ya en el inicio ni siquiera es tanto tu pareja. Tú no sabes cómo poner un pie delante del otro, tú mismo. Tú no sabes cómo va a reaccionar el otro. Tú no tienes idea. O sea, En el caso nuestro estábamos también físicamente convalecientes.
Entonces, habían otros temas que superar inmediatos de salud, de recuperación física. Pero en estos 2 años, yo lo único que puedo decir es que si hemos sobrevivido a esto hasta ahora, siento esperanza y siento confianza en lo que Paola y yo podemos lograr juntos. Si vienen otras cosas, ojalá no vengan, ojalá ya las cosas terminen donde están. Pero si vinieran, yo tengo mucha confianza en el equipo que tengo, en mi familia. Qué hermoso. Tú sabes que, Paola, a mí me llamó mucho la atención. Cristian es mi viejo amigo de la universidad. Amigo sin el viejo. Sí. ¿Tú sabes que nosotros tenemos como 15 años que nos conocimos? Yo por no iba a primera decir vez. número, pero ya... De que ya que estamos en eso, ¿verdad? Pero a mí me llamó mucho la atención, Paola, la forma en que te conocí. Para mí fue muy sorprendente que recuerdo que cuando pasó lo de Valeria, yo te escribí por Instagram. Y te escribí, nunca se me olvida lo que te escribí, porque yo tengo amigas muy cercanas que han sufrido la pérdida de sus hijas a esa corta edad. Ujú. Y recuerdo que una de las cosas que te puse es que yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé por qué. Yo lo que sé es que en algún momento de la vida la gente vuelve a sonreír. Y recuerdo que de esa conversación continuamos hablando durante un tiempo. Y tú accediste a que nos tomáramos un café. Y me acuerdo, nunca se me olvida entrar a la oficina, mirar para el patio y verte ahí con esa serenidad, con esa calma. Tras haber pasado una pérdida tan difícil, y en el momento que tuvimos esa conversación, yo estaba pasando por una pérdida que es algo insignificante en comparación con la pérdida de un hijo. Y para mí fue tan edificante poder conversar contigo, poder entenderte cómo el hablar era algo que en ese momento te estaba sanando. Y tú me contaste algo que pasó en el hospital ese día, de cuando tú tomaste la decisión de que esto no iba a destruir tu matrimonio. ¿Tú pudieras encaminarnos un poquito sobre ese evento? Bueno, como decía Cristian, o sea, nosotros a lo largo de este proceso, de estos 2 años, todavía no sabemos si esto se puede poner peor, esperamos que no. Pero en el momento en que sucedió el accidente, que estamos en la clínica, el habernos alertado inmediatamente de cosas que teníamos que evitar para que no se rompiera el matrimonio, como echarnos la culpa entre uno y otro, fue para mí como, ok, esto es un red flag, esto hay que atenderlo. Esto no debe ponerse sobre la mesa. Inmediatamente ese tema podía salir sobre la mesa. Yo creo que ahí, por más que uno quisiera, es como cuando tú arrollas un papel, después que tú lo abres, no queda igual. Si tocábamos esa tecla, eso podía ser un tema muy doloroso para cualquiera de los dos. Entonces, el haber mencionado eso en ese momento que Cristian y yo estábamos, era el primer encuentro, el segundo encuentro que teníamos ya en el hospital, de una vez me alertó y me hizo ver que lo importante de nosotros mantenernos unidos, de que si no echábamos la culpa, eso no nos iba a llevar a ningún lado. Al contrario, iba a desbaratar el matrimonio, lo que significaba tener otra pérdida, que en ese momento ya con la de Valeria fue bastante dura. Y la verdad es que, al contrario quizá de otra persona que ese tipo de mensaje le puede llegar, como que mira lo primero que me dicen, fue de bastante ayuda para nosotros. Porque tanto él como yo supimos cómo teníamos que comenzar a trabajar en que las cosas salieran bien en lo adelante. Y sobre todo enfocar nuestro trabajo en recuperarnos físicamente, luego emocionalmente y atender también a nuestro hijo, que era nuestra prioridad en ese momento, Mauricio. Mira, nosotros, tomando ese hilo que Paola, tuvimos la suerte o el regalo de que ese sacerdote que queremos mucho, que nos casó a nosotros y que bautizaba a todos nuestros hijos también, es un sacerdote que estaba ahí al pie de cañón siempre, nos dijo eso. Pero puede estar escuchando el podcast hoy alguien que no recibió ese consejo.
y que ante una situación de la pérdida de un hijo o de la quiebra de un negocio familiar o de algo que afecte el matrimonio, culpó a su pareja. Y tal vez hay algún matrimonio deteriorándose, una relación disfuncional, y tal vez se originó en eso, en decir tú eres el culpable de esto que pasó. A esa persona yo le diría, estás escuchando hoy por primera vez, tal vez, que eso no es una buena idea. Y no es tarde. Hay una palabra que borra todo eso, se llama perdón. Se vale decir, perdóname por haberte culpado, porque tú perdiste lo mismo que yo. Y si hay alguien que entiende lo que me duele a mí, eres tú. Solamente tú perdiste lo mismo que perdí yo. Yo creo que decirle eso a tu pareja borra lo que sea que te haya dicho antes. Se puede volver hacia atrás. Hay una máquina del tiempo que se llama perdón. Ay, qué hermoso. Nunca lo había visto así. De ver el perdón como una máquina del tiempo que restaura el corazón a su estado original, que es el diseño que Dios tiene para nosotros. Totalmente. Y tú que mencionas lo de Mauricio, tú sabes que yo sé que no solamente a mí, sino a las personas que están cerca de ustedes y todas las personas que escucharon el accidente que tuvieron y el tema de la pérdida de Valeria, su historia que ustedes la han contado en otras ocasiones y que invitamos a las personas que nos ven y nos escuchan a escuchar otros podcasts y entrevistas que le han hecho con relación a este tema, que cada una de ellas ha sido tan edificante para mi vida. De hecho, leer las cosas que ustedes publican en las redes sociales, leer las cosas como ustedes hablan desde su corazón, es algo que ha edificado a muchas personas. Y hubo una publicación muy especial, ni siquiera fue una publicación. Recuerdo que en el grupo de la universidad, una semana después del accidente, yo veo una foto y fue en la celebración del cumpleaños de Mauricio. Y esa foto, yo lloré tanto cuando vi esa foto porque yo podía ver como ustedes tenían las señales de físicas del accidente. O sea, tenían tú estabas cortado. Y hubo algo que a mí me conmovió mucho mi corazón. Y era ver como el esfuerzo de sonreír para poder estar ahí para su hijo, de poder no pasar ese día por alto. ¿Cuál fue lo que los motivó en ese momento tan cercano a la fecha en que había sucedido todo, a tener la fortaleza? Bueno, mira, la fecha de cumpleaños para los niños, y sobre todo en ese momento de Mauricio que cumplía 4 años, el accidente fue un 26 de marzo, él cumplía año el 1 de abril. Él tenía mucha ilusión con el cumpleaños. Iba a ser un cumpleaños grande, o sea, no grande, pero con todos sus amiguitos. Ya él tenía eso en la cabeza. Y él estaba demasiado emocionado. El quitarle esa ilusión iba a marcar más el suceso trágico que había sucedido. Entonces, por más que sea, tú sacas la energía de donde tú no la tienes para ver esa cara sonreír. Porque ya de por sí hay algo que le afectó muy, muy fuerte. Entonces, tú tienes hijos, tú sabes lo que uno hace por los hijos. Totalmente. Y la verdad es que Mauricio no tiene que hacer mucho para sacarnos de la cama a nosotros. Él no tiene que hacer mucho. Él sabe que él es la alegría de la casa y en ese momento era muy importante que nosotros tuviéramos ese evento con toda la familia, que fue un evento familiar al final, con todos los primitos, los abuelos. Y la verdad es que verle esa cara sonreír, porque fue del hombre araña, él cree a veces que el hombre araña, y tú lo veías tan contento, que eso nos ayudó a nosotros también. Eso nos sirvió a nosotros también para decir, mira, se puede sacar una sonrisa. O sea que fue difícil porque, como tú dices, estábamos todavía recuperándonos físicamente de lo del accidente, pero tuvimos un batallón de gente que nos ayudó con la preparación también del evento. Y nosotros fuimos y sacamos la mejor cara, como Mauricio siempre nos la saca a nosotros. O sea que... Y algo que me llama mucho la atención de eso que dices es que una de las particularidades del duelo es cuando 2 personas o 3 personas en una misma casa están viviendo una pérdida tan significativa.
el vivir tu proceso, pero también tratar de acompañar al otro y tener como esa vulnerabilidad a ambos. ¿Cómo ustedes manejaban esos sentimientos? ¿Cómo ustedes manejaban el tema de la comunicación y de no solamente estar ahí para ti, sino también estar ahí para tu hijo, para tu esposo, en tu caso, para tu esposa? Yo quisiera decirte que había una fórmula, ¿no? De cómo manejarlo. Yo creo que cada día tú intentas hacer lo mejor que tú puedas. Y todo lo que tú haces, al final es movilizado por el amor que tú sientes, por tu familia, por tu esposa, por tu hijo. Si tú amas en este tipo de cosas, en un 95% de posibilidad vas a hacer las cosas bien. Hay que confiar un poquito en el instinto y en tu capacidad de amar, porque amar es querer el bien del otro. Eso es la definición práctica de amar. No es amar y embrómate, sino el amar viene seguido de una acción. Paola es muy diferente a mí. Son procesos de duelo totalmente distintos y mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta de lo diametral diferente que somos. Yo no estuviese aquí sentado si no fuese por Paola. Literalmente en esta silla, en esta entrevista. ¿Cómo llegué yo aquí? Bueno, Paola me dijo, mira, vamos juntos a esto. Esta no es mi personalidad. Yo no soy una persona de ir a contar estas cosas a ningún sitio. Y te aseguro que el cumpleaños de Mauricio no se hubiese celebrado si Paola se muere en ese accidente también. Yo no lo iba a hacer. Yo posiblemente no hubiese vuelto a Jarabacoa. Pero 3 meses después estábamos en Jarabacoa. Paola va mucho más rápido que yo en estas cosas de enfrentar con mucha valentía cosas que no hay manera de que yo me atreva a hacer solo, que ni se me ocurren hacerlas. Yo tal vez si esa casa hubiese tenido un se vende, quién sabe, para esta altura de juego. Y así hay 1000 otras cosas. Por ahí hay un proyecto que ahorita lo vamos a mencionar, que sin Paola no se hace. Yo no lo haría. Entonces, parte de ese amor que yo decía tiene mucho que ver con obediencia. Y obediencia no quiere decir someterte o que te gobiernen. Quiere decir obedecer una voluntad que no es la tuya. Y yo soy de lo que cree que el matrimonio es una relación de 3. Tu esposa, tú y el que te casó, que fue Dios. Y es a Él que hay que obedecer. Entonces, si mi esposa me necesita en algo, hay un día que me toca dejar mis prioridades de lado y atenderla a ella. Y hay días que ella lo hizo conmigo también, aunque yo no estaba listo para celebrar el cumpleaños de mi hijo. Nos tiramos la foto y tal vez en algún momento yo estaba en el baño llorando. Y salía otra vez y enfrentábamos poco a poco el tema. Paola también, seguramente. Pero hay que obedecer, porque lo que el otro necesita para sanar hay que respetarlo. Aunque no sea lo que tú quieras para ti. Paola lo ha hecho 1000 veces también. Y Mauricio, él necesitaba un cumpleaños. Y él necesitaba seguir yendo al colegio y seguir yendo al fútbol. Y necesitaba tener un papá y una mamá presente. De alguna manera, con lo que se pueda. Presente, intencionalmente presente. Mauricio es mi ídolo. Ese muchacho con 4 años de edad cogió un golpe que a mí me tumbó con 36. Él lo cogió igualito. Él estaba sentado en el mismo vehículo con nosotros. Y él no amaba a Valeria menos de lo que yo la amo. Y ese niño pudo con algo que yo no puedo cargar. Entonces, él se merece lo que él diga. En términos de atención y en términos de cuál es el espacio que él necesita para superar su duelo. El que él necesite es el que él tiene que tener. Entonces, de nuevo, fórmula no hay. No la conozco. Ama lo más que tú puedas. Y amar significa renunciarte a ti de vez en cuando. Qué hermoso. La verdad que así, en esa misma línea de lo que dice Cristian, ciertamente no hay fórmula. Y es como que lo que dicen del día a la vez. Tú te levantas y tú dices, ok, ¿qué va a pasar hoy? Vamos a ver cómo resolvemos. Al inicio, y esto quizá va muy ligado con la pregunta que tú hacías al inicio de si hubo alguna etapa como difícil en el matrimonio. Cristian los primeros días obviamente él estaba manejando. Nunca obviamente le eché la culpa, pero él sentía una culpa.
porque él estaba manejando. Y esos días fueron difíciles, esos primeros días. Él no quería salir de la habitación, no quería hacer nada. Entonces ahí tuve yo que si me tengo que parar, alguien tiene que llevar a su hijo, alguien tiene que darle de comer, alguien tiene que estar con él, mientras él se recuperaba de eso. Entonces, en esos primeros días, alguien tuvo que, o sea, yo dije, ok, esta es la situación, vamos a resolver. Después, cuando ya pasa un tiempo, caigo yo y él me levanta. Entonces, es eso. O sea, no hay una fórmula. Simplemente las cosas se van dando y uno, obviamente, con el apoyo de un psicólogo, de la parte espiritual también con un sacerdote, el apoyo de la familia, de los hermanos, pues uno va sacando a flote, creando esa zapata. Pero sin duda es lo que dice Cristian. O sea, cada día traía algo y ahí nosotros decíamos que hoy me toca a mí, hoy le toca a él. No, y O el sea amor, que- y el amor entre ustedes es algo tan hermoso que fíjate como tú dices, tu manera de amarlo y de comprenderlo en ese momento era que mientras él estaba manejando con esos sentimientos de culpa, tú nunca lo culpaste. Totalmente. Y nunca, y siempre lo hiciste sentir amado, acompañado, protegido. Y de hecho, su manera de amarte es que para él no es fácil y no es su zona de confort estar hablando estos temas. Y él está aquí porque para ti es importante hablarlo y cómo te sientes mucho más cómoda y más segura cuando lo haces junto a él. Totalmente. Eso es hermoso. Incluso las sesiones con la psicóloga, la mayoría, la hicimos juntos. Ya al final, ya yo iba por temas de consulta, con cómo manejar temas con Mauricio y ese tipo de cosas. Pero siempre la hacíamos juntos. Y cuando veíamos que estábamos... Es muy extraño esto, pero creo que ha habido siempre una comunicación tan buena entre Cristian y yo que el duelo como que lo fuimos caminando juntos. O sea, el día que yo sentía... Cristian, me levanté como con rabia. Él decía lo mismo. Entonces, como que cuando tú ves eso, tú dices, gracias, estamos caminando juntos. O sea, eso como que ayudó bastante. Pero no siempre es así. O sea que eso fue algo, una dicha Totalmente. poder caminar junto a esa Paola, experiencia. y en una reciente publicación que tú hiciste con motivo de su 10º aniversario, tú mencionaste el libro de Encuentra el significado, la sexta etapa del duelo, donde tú hablabas de que los matrimonios y todas las cosas que no acaban con la muerte de un hijo y que a pesar de las estadísticas, todo lo que ustedes han comunicado en este momento, ¿qué ha cambiado desde esa etapa donde ustedes estaban acompañándose mutuamente, esos días en el que ustedes vivían el duelo de esa manera? ¿Qué ha cambiado de ese momento hacia acá, hacia el 2024? Mira, en ese momento yo siento que yo vivía con miedo. Yo decía, ok, lo normal es que se rompa el matrimonio. ¿Dónde que va a venir el golpe? Si queríamos no tener más hijos, si yo decía que no, entonces Eli decía que sí, él quizás se iba a terminar ahí. Cristian, luego de lo que nos sucedió, a pesar de que él siempre ha sido una persona de fe, él está estudiando mucho la Biblia, hace unas reflexiones diarias muy bonitas sobre los temas del Evangelio del día y todas esas cosas. Y yo decía, ok, me están cambiando mi esposo. Estoy ahora con una persona desconocida. Ahora él, lo que antes le llamaba la atención, ahora no le llama la atención. Entonces, todo eso como que eran miedos que yo tenía en mi día a día. Ahora yo siento que estamos muy alineados entre, o sea, lo que cada uno quiere y siento que ahora estamos caminando con un propósito. Siento que ahora ya sabemos que esto es un dolor que va a ser para siempre. Esto no es algo que yo voy a tapar con una curita y ya se sanó. No, esto es algo con lo que estamos aprendiendo a vivir y con ese aprendiendo a vivir estamos caminando el día a día juntos, buscando la forma de llegar. Nosotros tenemos una meta y es llegar a ver a nuestra hija otra vez. Y la tenemos los dos. O sea que como tenemos esa meta, estamos mirando los dos en la misma dirección. Esa frase famosa que dicen es mirar en la misma dirección. Y los dos estamos en eso, en ese camino. Entonces yo creo que eso... ese es el significado y ese es el cambio que ha habido. Antes era un miedo, que siempre va a haber un miedo, pero no era tan notorio. Ahora es más como ese caminar. Ese miedo, ¿a qué es? El miedo que tenía en ese momento, a que se acabara el matrimonio, a que yo no pudiera aguantar el dolor,
habían días donde yo no salía de mi habitación. Y yo decía, pero llegará un momento donde mi esposo no va a aguantar esto, que yo esté acotada el día entero en mi cama. Había días donde yo no podía ir a la oficina. Y él siempre me ha visto como una persona tan activa, tan... creo que es muy raro que él me vea acostado en una cama deprimida. Entonces, el día a día cansa. O sea, cuando tú caes en una rutina donde todo es monótono y obviamente siempre atendiendo las necesidades de mi hijo, pero había una parte de mí que no tenía fuerzas. Entonces yo tenía muchos miedos. Miedo de qué iba a pasar con mi hijo, sobre su personalidad, si se iba a ver afectada por eso que había sucedido. Preguntas que él me hacía sobre el tema de la muerte de su hermanita, de si íbamos a poder volver a concebir otra vez. O sea, yo tenía ya 37, 38 años. Entonces, hay muchas cosas que surgen. Y todavía las que faltan. Uno no sabe todavía lo que nos depara este camino, que es hasta que nos toque partir. Pero, mientras tanto, había muchos miedos. ¿Qué sí cambió? Que yo no sé, después que pasó lo de Valeria, yo no le tuve miedo a la muerte. O sea, yo sentía que me podía morir en ese momento y yo feliz porque yo iba a estar con mi hija. Obviamente, ya después que tú tienes un tiempo que tú dices, espérate, yo tengo 2 hijos que también están esperando que tener a su mamá con ellos. Pero yo no tenía miedo a la muerte. Eso sí, no. Ahora, miedo a perder mi matrimonio, a qué iba a pasar conmigo, porque en ese momento uno, en la depresión, uno piensa muchas cosas. Pero fuera de eso, no... O sea, yo siento que ha cambiado, ha evolucionado eso. Y conectando eso que tú acabas de decir ahora, para citar a una amiga muy querida que estuvo aquí en este podcast, a Leslie, que ella dice que el propósito de cada persona, la vocación natural de cada persona es a la eternidad. Y conectando eso con lo que tú hablabas al inicio, Cristian, de que la primera cosa que cambia cuando tú tienes una pérdida, que la primera cosa que se transforma es tu fe. Y me llamó mucho la atención eso porque la fe, dice la palabra, que es una certeza, es una convicción. Entonces, ¿cómo tú te puedes convencer y desconvencer? O sea, no es algo como estático, ¿no? Y tú en algún momento, no me acuerdo si fue que lo leí, si fue que lo escuché, tú hablabas de la eternidad, tú hablabas de que la pérdida de Valeria cambió la manera en que tú ves la vida eterna. Mucho. A ver, ¿cómo empiezo respondiendo eso? Tal vez por el final, en vez de por el principio. Es cierto lo que Pau dice. La meta está clara. Que llegar, reunir la familia de nuevo. Y eso involucra no solamente a Paoli y a mí y a Valeria, sino a Mauricio y a Mateo. Pero honestamente, Paola, no es una meta a la que yo te digo que aspiro a llegar a los 80 años. No me quiero morir antes tampoco. Pero yo no quiero ver a mi hija 50 años después de hoy. Yo quiero verla ahora. Aquí hay 3 cámaras y hay una niña mirándome. El concepto de la eternidad no es que es una vida que dura para siempre. Es una vida donde no pasa el tiempo. Donde todo sucede en el presente. Ahí es donde ella está. Todo está pasando al mismo tiempo. Y bajo ese concepto yo vivo con ella. Es vivir el cielo aquí. No es una continuidad de esta vida. Mi manera de verlo es esa. Yo tengo 3 hijos. Y hay una que yo no le puedo decir buenas noches con un beso, como hacía antes, y haciéndole un cuento, pero yo hablo con ella. Y siento que me escucha. Ahora, para sentir eso, estar en ese estado de comunión, hay que renunciar a muchas otras cosas. Porque asimismo siento que en un lugar donde se están hablando de cosas malas o se están viendo cosas malas, yo no creo que ella esté ahí. Entonces, es como elegir un poquito entre las cosas que a mí me pueden gustar y los lugares donde está mi hija y donde está Dios. Y cambian mucho de valor. Cambiaron mucho de valor. Pues esto sí lo he dicho antes, que siempre ojalá haya un cielo.
Y si no lo hay, bueno, yo estoy feliz aquí. No hay nada que yo cambiaría de mi vida. Pero ahora no es un ojalá, es la única aspiración a la que uno tiene derecho a estar con tu familia otra vez. Entonces, eso no es negociable. Y yo no digo que haya lo que tú puedas hacer para merecerte el cielo. Tú tampoco te merecías estar aquí y naciste. Es un acto de gracia de Dios que tú llegues al cielo y que tú hayas llegado aquí también. Pero si hay algo que yo puedo hacer para no afectar mi estado de gracia, hay que hacerlo porque ya lo vale. ¿Qué es lo que nos toca a todas las personas que tenemos fe en que el Señor dirige nuestra vida y nuestro caminar? Mira, Cristian, yo te lo he dicho y ya se los dije ahorita antes de entrar al aire todo, de lo agradecida que yo me siento de tenerlos aquí, pero me siento muy agradecida de conocer personas como ustedes. Porque darle propósito a cosas tan difíciles como las que ustedes han tenido que pasar. Y recuerdo algo que tú dijiste en la grabación que nunca apareció, que se me quedó. Tú dijiste, yo no quiero creer que Dios necesitaba que mi hija muriera para enseñarme algo. Yo no elijo creer eso. Y yo creo que como tú dices, uno no tiene control de las cosas malas que nos suceden y las cosas que nos pasan. Pero sabemos que Dios, si permite que algunas cosas pasen, es con un sentido de propósito. Yo creo que las diosidencias y las cosas que han pasado alrededor de sus vidas, el significado que cosas que antes pudieran ser triviales como el arco iris, como cosas que para ustedes tienen un significado tan importante ahora, y no solamente para ustedes, sino para todo el mundo que los conoce. Ustedes me regalaron, tú me regalaste, Paola, el día que nos reunimos, una varita mágica, que es el juego favorito de mi hija. Mi hija tiene esa varita mágica. Y yo recuerdo que me quedé mirando esa varita el día que me la diste. Y me hiciste la anécdota de que ella quería que le regalaran una varita mágica. Valeria quería una varita mágica que tuviera magia de verdad para ese diciembre. Y yo dije, la magia de esa varita mágica se la han dado ustedes Yo recuerdo, sí, con todo lo que ustedes han edificado, la vida de todo el mundo que los escucha, la vida de quienes los ven de pie, quienes los ven hablando, quienes los ven edificando a otras familias, hablando del duelo desde un punto de vista tan auténtico, porque yo creo que, Paola, ¿cuántos libros tú te has leído de duelo y de cosas? Ya perdí la cuenta. y seguimos. Y porque, o sea, cuando tú te pones a analizar que hay, no sé, creo que son 7 etapas del duelo, o 12, ¿cuántas son? Específicamente 6 etapas del duelo. Pero que no hay etapas. O sea exacto. Pero teóricamente hay 6 etapas del duelo. Y una de ellas es la aceptación, ¿no? No sé cuál es, si es cuál etapa es. Pero para mí, el duelo quedaba ahí. Y de hecho lo mencioné en el episodio con Bianca, de que para mí, luego de que tú aceptabas una pérdida, ya tú estabas ya a tiro de hit. Pero Bianca hablaba en su episodio de que la resiliencia es tú darle ese sentido de propósito a aquello que te sucede. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido las herramientas que ustedes los han ayudado en este proceso de pasar de la etapa de aceptación a la resiliencia o de la pérdida a la esperanza? Bueno, ha sido un conjunto de cosas. Y yo creo que todavía estamos en ese camino. Yo no puedo decir que nosotros ni tenemos una fórmula mágica de cómo se supera la muerte de un hijo. Yo digo que eso no se supera nunca. Yo no te puedo decir, yo hice esto y ya yo estoy aquí, todo está bien. No. O sea, yo sí te puedo decir que ha habido un conjunto de cosas que hemos hecho que nos ha ayudado a sobrellevar el proceso de perder un hijo. Y en primer lugar, siempre lo pongo de primero, Papá Dios, nuestra fe. Gracias a nuestros padres, nosotros hemos crecido en un ambiente donde sabemos que hay un Dios, que hay que hacer las cosas bien. Y
Y que lo que sea que tú le pidas a papá Dios, Él va a estar ahí. Él te va a dar lo que te conviene, pero Él te va a demostrar que Él siempre está ahí a tu lado. Y eso es lo que nosotros hemos sentido. Nosotros hemos sentido acompañados en todo momento. Nosotros cuando estamos en la noche, que nos sentimos solos, recurrimos a la oración. Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros en esos tiempos difíciles. Una canción relacionada con el tema de Dios me da mucha paz. Ir a misa, ir al Santísimo, buscar de Dios. Y nos sentimos sostenidos. Hay una red de personas también que nos han apoyado, nuestros padres, nuestros hermanos. Esa lectura también que nos edifica con el tema de duelo, cómo cómo manejar el tema del duelo con mi hijo, con mi esposo. Una salida con un papá que ha vivido una pérdida, que esa experiencia que hemos tenido con los padres que han tenido pérdida también como nosotros. Tú te proyectas en ellos. Tú lo ves a ellos y dices, si ellos han podido, nosotros podemos. Entonces tú escuchas la experiencia, habla en un lugar seguro porque ellos han pasado lo mismo que tú, de perder un hijo, y tú dices, esto se puede. Y tú vas cogiendo y dejando. Tú dices, ok, ¿dónde yo tengo que cuidarme? ¿Dónde tengo que mejorar mi proceso? Y tú aprendes. Entonces, ha sido como ese conjunto de cosas lo que ha hecho que uno pueda ir encontrando el camino. Pasar de esa aceptación que recuerdo que lo hablamos en aquella ocasión. Uno acepta esto que pasó, obviamente uno dice, ok, esto pasó, mi hija falleció. Pero a mí se me hace muy difícil, o sea, todavía como que siento que es irreal lo que pasó. O sea, yo sé que mi hija murió y yo lo digo claro, yo la vi, o sea, no tuvieron que decirme, ya yo la había visto que ella había fallecido. Pero ha sido muy difícil el entender que mi mesa tiene una silla vacía. O sea, esa parte es difícil de asimilarla. Pero lo reconocemos y lo entendemos. Y en ese camino, obviamente agarrándonos de toda esa fuente que te he mencionado y de muchas otras más, nosotros hemos seguido encaminándonos hacia ese propósito que tenemos con esto. A entender qué es lo que Papá Dios quiere con nosotros de esto. Ir aceptando su voluntad. Y de ahí se ha ido creando el camino. Mira, esa idea de la aceptación que ahorita mencionaste, en la etapa del duelo que tú aceptas, superas, ¿verdad? Como la graduación del duelo. Sin sonar pesimista, la verdad, de esta universidad nadie se gradúa. El duelo es algo que persiste y te puede salir 20 años después, como el primer día. Eso pasa. Aceptación para mí, no la última etapa, honestamente fue la primera para mí. Yo empecé por la aceptación y después vino la rabia y después fue una montaña rusa. ¿Y por qué? ¿Cómo que tú empezaste por la aceptación? Mira, mientras conversábamos ahora, yo recuerdo, antes de entrar al quirófano, yo tenía la mano destruida. Y estaba ahí una amiga que queremos muchísimo, que estaba casada con un hermano, a quien tú conoces también y a quien tú perdiste también, compañero de la universidad, que es Arítide. Arítide murió a los 30 años de edad y dejó una niña de 2 años. Esa niña es hija mía desde ese momento. Y tiene más padres también, porque él sembró amistad en mucha gente. Y yo recuerdo en ese momento, yo le dije a Gabriela, dile a él que yo estoy cuidándola de él, que cuide la mía. Ahí hay aceptación de lo que pasó. Aunque duela y aunque te dé la rabia que tú quieras, todo eso es normal. Pero aceptar las cosas no significa superarlas. La aceptación que sí ayuda a superarlas tiene que ver más con obediencia y con humildad que con razonamiento. Porque todos vinimos de una infancia en la que cada acción tiene una consecuencia. Tú hiciste esto, pues tiene un premio. Hiciste algo malo, tú vas de castigo. Y tenemos como esa lógica metida en la cabeza donde si algo malo me pasó, yo tengo que haber hecho algo malo obligado. Si mi hija falleció, mira para atrás que yo cometí algún error. Esto es un castigo. Y si tú buscas aceptación pensando en que algún propósito tuvo
la muerte de tu hijo, te va a dar mucho trabajo aceptarla. Porque esa respuesta nadie te la puede dar. Nadie. Nadie que viva en este planeta, por lo menos. Entonces, la aceptación tiene más que ver con decirle, en mi caso, decirle a Dios, yo no sé y no me explique. Yo no necesito saber por qué tú hiciste esto. O si tú lo hiciste. Tal vez simplemente los frenos fallaron. Falla mecánica. Y tú ni te enteraste. Te enteraste después cuando yo te jalé ¿cómo se llama? Te jalé el pantalón diciendo, hazme caso. Puede ser, yo no sé, nunca vamos a ver. Pero aceptarlo para mí significa, esto pasó y yo sé dónde está mi hija ahora. Ahora, por favor, ayúdame a seguir estando con ella. Tiene más que ver con la humildad de reconocer lo que tú no puedes cambiar. Y la obediencia para hacer lo que se pueda hacer con eso. Con eso. Esa fue la carta que te jugó la vida. ¿Qué hacemos con eso? Pero eso no puede cambiar tu amor por el que te lo dio todo, que tampoco te lo merecía en el inicio. Ni tu relación con tu familia, ni tu relación con la que se fue. Si alguien no tiene la culpa, es ella. Entonces, la aceptación es una palabra complicada y es un estándar medio complicado y alto para una persona que piensa superar un duelo. No le pongan nombre a las cosas, que a veces es complicado superarla. Vivirlo en autenticidad. Wow, y considerando eso que tú acabas de decir ahora mismo, de verdad, yo he tratado de... Yo tengo un nudo de la garganta, creo que desde que empezamos a hablar. Wow, de verdad, tengo el corazón como... De las cosas que dijiste ahora, de encontrar ese qué voy a hacer con este dolor ahora. Ustedes recientemente ya han anunciado un proyecto que tienen de duelo. De Hablemos Sin Filtro, una edición de duelos. Y a través de ese proyecto yo sé que ustedes van a edificar a muchas personas a hacerse las preguntas correctas para lograr atravesar una situación tan difícil como la pérdida de un ser querido, que a lo mejor para una persona como Cristian, que veo que ha vivido el proceso de una manera tan diferente a la tuya, porque la verdad es que, Paola, tu fortaleza, o sea, tu personalidad, tú eres fuerte. Sí. O sea, tú eres una persona como determinada, decisiva. Recuerdo que en la última conversación tú me hablabas de que tú dijiste, yo la quiero ver, yo quiero ver la foto, yo quiero, o sea, tu manera de ser tan... Enfrentarlas. Las cosas siempre. ¿Cómo tú entiendes que esta herramienta, porque esta edición de Hablemos Sin Filtro no es más que una herramienta para ayudarnos a atravesar estos procesos de duelo, puede ayudar a las personas en este proceso? Mira, sucede que cuando pasa todo este asunto del accidente, muchas personas no sabían qué decirnos. Y nos juntábamos en grupos y hablaban de temas aéreos. O sea, no aéreos, pero sí aleatorios. Ajá. Y no tocaban el tema de Valeria. Como tratando de distraerlos. Tratando de distraernos. Entonces yo decía, conchale, yo creo que la gente estaba como tensa, la mente estaba tensa, la gente estaba poniendo temas y nadie mencionó a Valeria, como con miedo de que yo fuera a ponerme a llorar o que algo me pasara con mis emociones. No sé, como que la gente le tiene miedo a eso. Y quizá no era tanto un miedo por mí, a veces un miedo por la persona que no sabe cómo manejar ese tipo de situaciones, le tiene miedo a la muerte y todo eso. Entonces, eso es lo que hemos visto a través de estos 2 años, que la gente tiene miedo de hablar de ese tipo de temas, pero no saben lo bien que hace hablar el tema. Muchas veces lo que uno quiere es, o lo único que uno está pensando, es en Valeria. Eso está siempre en la cabeza. Siempre. No hay un momento donde yo no esté pensando en Valeria. Entonces, lejos de ayudar, no ayudaba. Uno está en una conversación 1 hora ahí y no íbamos y terminábamos llorando en el carro, diciendo, wow, no se tocó el tema de mi hija, se me va a olvidar de mi hija. Y uno le da mucho miedo que se olviden de esa persona, de ese ser querido que partió. Ese que yo creo que es uno de los miedos que uno dice al inicio. Y cuando sí se atreven a hablar, a veces... hay veces que hay gente
que dice cosas porque ni yo sé qué decía a veces. Entonces, es simplemente una herramienta que ayuda a si alguien quiere tocar el tema con un doliente, tenga una guía de preguntas que son adecuadas, que ayudan a tener una conversación respetuosa, en honor a la persona que ha partido. Pero no solamente respecto del doliente, sino quien acompaña carga pesado, ¿eh? El que acompaña a un doliente se parece un poco al que carga con una persona con discapacidad física, que tiene que bañarlo, cambiarlo. Eso también es difícil. Entonces, hay veces que hay que preguntarle al doliente, al que acompaña al doliente, ¿cómo estás tú? Y de qué manera tú también te ha afectado a ti. Entonces, es básicamente eso. No sustituye ni de cerca lo que es un acompañamiento psicológico. No es una terapia. No es nada como eso. El que esté pensando en que comprando un juego de cartas va a solucionar su duelo, falló. Esa no es la idea. Pero sí, si tenemos una conversación casual con un amigo, qué bueno tener una herramienta que ayude a hablar de manera frontal el tema, sin el miedo a hacer preguntas que son irrespetuosas, que son equivocadas. Y se vale también decir, y creo que está escrito por ahí en las instrucciones del juego, se vale decir yo no quiero hablar de eso ahora. Sí. Cuando hicimos las preguntas, obviamente nosotros desde el lado de dolientes, nosotros le pedimos a Bianca justamente que revisara que todo fuera acorde, porque nosotros no somos psicólogos. Nosotros vivimos esta experiencia, pero nosotros no somos psicólogos. Queríamos asegurarnos de que todas las preguntas estuvieran hechas correctamente. Incluso ella se encargó de hacer unas instrucciones del juego para que, así como dice Cristian, si hay un momento donde tú no te sientes listo para responder esa pregunta o tú no la quieres responder, tú dices no quiero responderla. O si tú dices ya quiero que esto pare aquí. O sea, la idea es que, como dice Cristian, que tú sacas una pregunta y tú dices, ok, como yo no sé qué preguntar, déjame ver, vamos a ver cómo me ayuda esto. Pero en nada sustituye ni una terapia, ni es una herramienta, la herramienta perfecta para sobrellevar este proceso, ni superarlo. Nada que ver. Es facilitar esa conversación relacionada con esos seres queridos, que a veces son temas que se callan. Así es. Hacer estas preguntas. ¿Habían preguntas que ustedes sienten que no se habían hecho a ustedes mismos? ¿O que no sabían qué el otro opinaba de eso? Bueno, hay una de las preguntas que tiene que ver con la donación de órganos. Cuando mi hija falleció, yo dije que yo quería que donaran sus órganos. Obviamente ya por la condición en la que ella llegó no se pudo. Pero eso era un deseo yo digo, el día que yo me muera, yo quisiera también que se donaran mis órganos. Y yo quisiera que se respetara esa última voluntad que yo tengo. Entonces, si nadie sabía que yo quería eso, ¿cómo lo iban a hacer? Incluso luego, mientras hacíamos las preguntas, yo le comentaba eso a Cristian, yo quiero que donen mis órganos cuando yo me muera. O sea, ¿tú quieres que te cremen o que o sea, no quiero que me cremen o qué sé yo? Hay muchas preguntas. Estas son preguntas aleatorias que estoy diciendo, pero hay otra pregunta más profunda de esa relación que tú tenías con ese ser querido que se fue. Pero esas son preguntas que a mí me gustaría saber de Cristian, para que el día que él no esté, se haga su última voluntad. Y bueno, no sé si tú una de las cosas que sí ayuda mucho, y yo creo que esto sí la gente lo hace bien por lo general, cuando lo hace, es no concentrarte tanto en el dolor del otro. No hay una pregunta que sane más que cuéntame algo que tú recuerdes de Valerio. Cuéntame algo que tú recuerdes de tu hermano. Eso es algo que honra tanto la memoria de esa persona y que ayuda, que conecta con la fibra de un recuerdo alegre que tú tienes. O triste, pero son los recuerdos y valen mucho. Entonces, ese tipo de cosas son las que están ahí. Y tú sabes que nosotros casi siempre para cerrar los episodios hacemos una pregunta de cómo les gustaría ser recordados. Pero yo quiero, y para honrar a Valeria con esta pregunta, yo quiero preguntarle a cada uno cómo les gustaría que Valeria fuera recordada, no solamente por ustedes, sino por las personas que han conocido, que hemos conocido de ella a través de el testimonio de ustedes. A mí me gustaría que Valeria sea recordada
tal cual ella fue. Sin esteroides, ni sin elementos mágicos. Como una niña que en 5 años cambió la vida de todo el que estaba al lado de ella. No sabemos y nunca vamos a saber por qué pasan las cosas, pero sí sabemos qué impacto tuvieron. Y yo soy mejor. Soy la mitad del hombre que era, pero soy el doble en cuanto a calidad, si se quiere, de lo que yo era antes de tenerla a ella. Fue mi primera hija. Y eso despertó una cantidad de cosas que yo no sabía que existían en mí. Y su partida no es para destruirme tampoco. Es para hacerme mejor también. Y así ha pasado con cada persona que yo conozco que la conoció a ella. Es una persona que vino a hacer la cosa bien. Que todo lo que hizo, lo hizo lo mejor que pudo. Hizo su rabieca también, sin duda. Y tuvo de castigo varias veces. Tuvo de castigo. Pero ojalá yo que mi vida termine como la de ella. Que termine sin hacerle daño a nadie. Que termine rodeado de la gente que Dios me puso al lado. Y si tú me preguntas a mí, testimonio, te escuché ahorita, admiro mucho a ustedes como pareja, lo agradezco y eso nos da fuerza de seguir empujando. Pero todavía tenemos mucho tiempo de dañar las cosas. Si a los 80 años de edad yo tengo nietos y tengo hijos que quieren compartir conmigo todavía. Y una esposa que está al lado de mí. Y una familia unida. Y amigos que quieren pasar tiempo con nosotros. Entonces ese es un testimonio de vida. Ahora mismo a los 36 años. Que Dios nos ayude a seguir caminando más o menos derecho. Pero todavía no hay nada que celebrar. La verdad. De verdad, yo no... Mira, déjame sin palabra, a mí es difícil en la vida. Y yo creo que es poco lo que uno pueda responder a una afirmación como la que tú has hecho. ¿Y tú, Paola? Yo quiero que Valeria sea recordada, como dice Cristian, como ella fue, una niña auténtica, todoterreno, como siempre lo digo. Y no le tenía miedo a nada. Se lanzaba por un zipline y decía otra vez, decía ella. Pero también que cuando personas que no la conocían y la conocen luego de lo que pasó, digan, yo quiero que el día que yo me vaya de la tierra, mi vida no haya sido en vano, se haya trascendido tanto que haya cambiado otras familias. Valeria no era perfecta. O sea, ella hacía, como dice Cristian, hacía sus rabietas, que uno tiende a idealizar a las personas cuando mueren. Ella no era perfecta. Pero yo creo que todos desearíamos que el día que nos vayamos, nuestra vida se haya significado algo y que tenga un propósito. Y el propósito de Valeria, incluso lo hablábamos ahorita, cuando yo pongo una imagen de ella en mi Instagram o pongo una foto y digo Valeria Paola o estamos ganando Valeria, que la gente recuerde que la vida hay que vivirla. Porque mañana no sabemos lo que pueda pasar. Hoy, ahorita, cuando yo salga de aquí, yo no sé lo que pueda pasar. Si yo tengo a mi hijo, entender las prioridades y elegir ese tiempo de calidad de pasarlo con mis hijos. Porque mañana yo no sé. Entonces, Valeria nos ha enseñado a nosotros eso, que el tiempo es corto, que hay que aprovecharlo, que hay que sacar tiempo para acostar a tu hijo, para rezar con él, para leerle un cuento, para salir con tu familia, porque eso es lo que realmente importa al final, eso que tú te llevas con esos momentos vividos.
Entonces, si a mí me tocara morirme mañana, yo quisiera que 10 años después todavía la gente esté hablando de estamos ganando Paola. De verdad yo quisiera. Y eso es lo que Valeria nos ha demostrado, que con 5 años y 8 meses, ella ha cambiado muchas familias. Te lo digo porque me han escrito muchas familias que yo no conozco, familias, amigos míos también, diciéndome desde que pasó esto, yo soy mejor mamá, yo tengo más paciencia. Yo ahora duermo a mis hijos. Si a mí me invitan a una cena, yo digo, después de que yo duermo a mis hijos, yo elijo lo que es importante en ese momento. Entonces, eso yo creo que es lo que me gustaría que quedara. Y yo de corazón quiero agradecerles. No solamente el tiempo, el espacio, sino de regalarnos su vulnerabilidad, sus aprendizajes en medio de un proceso tan difícil. Y yo soy un testimonio de cómo Valeria ha unido corazones, porque en ese momento, y yo creo que te lo escribí, yo sin conocerte, yo me sentí tan unida a ti, porque oré mucho por su familia. Y como que me da tanta alegría ver que la oración de muchas personas, porque yo sé que había un ejército orando por ustedes, los ha sostenido. Eso funciona. Y que ahora ustedes siguen edificando a su familia y que tienen ese ángel en el cielo que es Valeria, que sé que, como bien tú dices, yo sé que ella está aquí, está sonriendo. Así mismo. Es. Mira, Paola, para que no se me escape, esa edición nueva del duelo, de Hablemos Sin Filtro, va a estar disponible en Flor de Café y Casa Dixia, luego del lanzamiento, que es el 17 de abril. O sea, luego del 17 de abril va a estar disponible... Pensaba que era el 19, no, 17. Miércoles 17 de abril es el lanzamiento y ya luego de eso va a estar disponible en diferentes puntos. Donde ella misma vende sus ediciones de familia, de pareja y todo eso, ahí va a estar disponible la de duelo. Y nosotros no estamos buscando con esto ninguna ganancia. Nosotros incluso hemos destinado parte de las ganancias de este proyecto a una fundación que trabaja con niños con necesidades especiales, con autismo. O sea que... Fundación Uniendo Ángeles. Correcto. Entonces... Hermoso. Sí. Bueno, pues ya saben, a partir del 17 de abril van a estar disponibles las ediciones de duelo para... que muchas familias puedan sanar a través de poderlo hablar. Y que aquí lo anoté, que hablarlo definitivamente sana. Así mismo. Así que gracias de verdad, de todo corazón por acompañarnos. Lo único mejor que me puede pasar, que está al lado de Paola, está entre dos Paola. Estoy feliz. Tan bello, gracias. De este método de la pérdida de la esperanza con Paola y Cristian me llevo mucho. La primera palabra que anoté fue transformación. Cómo se transforma nuestro modo de vivir y de pensar tras una pérdida, pero sobre todo cómo se transforma nuestra fe, volviéndose más genuina, más real. Aprendí la importancia de tomar decisiones en momentos vulnerables, decisiones importantes como no culparnos, como mantenernos unidos. La importancia y el valor que tiene el perdón. Me llevo que el perdón es una máquina de tiempo que restaura el corazón a su estado original. Aprendí la importancia de vivir un día a la vez, de saber que el duelo no es un camino lineal y hay que darse el permiso de ser vulnerable, pero a la vez dejándose guiar de las personas que nos aman, dejándose acompañar y dejándose llevar con amor. Aprendí la importancia de valorar a nuestra familia, el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos, pero sobre todo entender que en medio de la vulnerabilidad de nuestras emociones, la obediencia es importante porque hay un momento en que debemos ser obedientes y dejarnos llevar con amor y con humildad, entendiendo que no estamos en nuestro mejor momento, pero que en algún momento del camino la esperanza tocará nuestra puerta otra vez y volveremos a sonreír.